Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers y creadores de contenido y, por supuesto, aspirantes a serlo, hasta marcas, emprendedores y profesionales del marketing. Hablaremos de creación de contenido, influencer marketing, redes sociales y todos los temas relacionados con estos campos. Si aún no estáis suscritos, hacedlo ya, porque este programa se compone de píldoras diarias y no querréis perderos ninguna. Sin más dilación, abrochaos los auriculares, que comenzamos. Cuando estamos grabando esto, estamos en agosto y acabo de llegar a 10.000 seguidores en LinkedIn. Me parecía que era un buen momento para contaros un poco cómo más o menos he llegado a 10.000 seguidores en LinkedIn en un año aproximadamente, porque empecé por agosto de 2023. Estoy grabando esto también en agosto de 2024. Esto no es algo infalible, es decir, puede que lleguéis a 10.000 seguidores con estos pasos en un año, puede que lleguéis en 3 meses o puede que lleguéis en 2 años. Lo importante es daros la sensación o daros el ánimo de que se pueden conseguir grandes cosas en LinkedIn y que es mucho más sencillo de lo que creemos. Cuando pensamos en LinkedIn, pensamos en una red social a la que acudir cuando tenemos problemas, cuando queremos cambiar de trabajo, cuando nos hemos quedado sin trabajo, cuando estamos buscando un trabajo. Sin embargo, es una red social a la que hay que acudir antes de ese momento en el que acudimos porque tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si no será demasiado tarde y normalmente, pues como cualquier otra red social, los resultados se van consiguiendo con el tiempo. Por tanto, si recurrimos a ella cuando ya la necesitamos, pues tendremos que esperar un tiempo para que nos dé esos resultados. Así que os recomiendo que de verdad uséis LinkedIn, sobre todo cuando mejor os vaya, porque lo vais a transmitir, se va a notar y será el mejor momento para cuando os vaya. Este episodio lo he grabado ya una vez, pero duraba 20 minutos, así que lo voy a separar en dos. En este os voy a contar toda la parte previa a empezar a crear contenido en LinkedIn, las 6 cositas que tenemos que hacer antes de empezar a crear contenido en LinkedIn. Y en el siguiente os contaré pues ya los tips claros y concisos de qué hacer cuando ya empecemos a crear contenido. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues venga, empezamos con el paso 1. Lo primero que tenemos que hacer es leer. Y para leer en LinkedIn os recomiendo lo siguiente: crear listas de gente interesante. Hay incluso extensiones que nos permiten crear listas de personas y es lo mejor para, digamos, entrar en LinkedIn y no sentirnos abrumados por un feed que está lleno de contenido que es bastante bullshit, de muchísima publicidad y que muchas veces, pues, los creadores que nos gustan no los encontramos. Así que, bueno, pues al principio, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar a través de hashtags, a través de palabras clave, creadores que nos interesen, o a través de creadores que ya conocemos o creadores que vamos descubriendo, pues ver dónde comentan ellos, ver a quién siguen ellos y poco a poco pues vamos descubriendo una base de creadores. Tampoco es necesario al principio seguir a 100, si con 20, 10 incluso, que nos guste mucho lo que hacen, ya nos sirve para tomar un poco referencias y empezar a captar los códigos de la red social. Uno de ellos puedo ser yo mismo. Si os gusta este podcast, os va a gustar la temática que sigo en LinkedIn y bueno, pues me podéis buscar por Iván Blanco y os apareceré seguro. A partir de aquí, una vez que ya tenemos esto, es entrar en LinkedIn y participar, es decir, comentar los posts de estas personas que nos gustan, comentar los comentarios de otras personas que comentan en esos posts y de paso es otro truco para ver esos perfiles, a ver si también escriben de esa temática que nos gusta, conectar con esas personas que comentan, con esas personas que han escrito el post, hablar con ellos por privado, ir poco a poco a crear una pequeña comunidad. Es decir, hablar. Estamos hablando siempre de una red social y siempre os lo digo, al final cuando hablamos de redes sociales es importantísimo ser lo más sociales posibles. Siguiente paso, el tercero. Una vez que ya empezamos a agregar gente con cabeza, no agregar por agregar, agregar gente para crear una pequeña comunidad, que tiene que ser pues gente relacionada, pues una de dos, o con nuestro sector o con el contenido que vamos a crear, o que ya les gusta un contenido similar al que nosotros vamos a crear porque los hemos visto pasarse por los posts de los demás. Pues es importante no ser para ellos un nombre más y una foto. Entonces es interesante, pues, una de dos. Cuando agregas tú, saludar y presentarse,
y cuando te agreguen otros, saludar, presentarse e incluso interesarse genuinamente en por qué han conectado contigo. Con eso empiezas a tener más info y además las relaciones son menos frías. Y además van a surgir muchísimas cosas. Seguro pues que alguno pues puede comentar de, oye, pues mira, si empiezas a crear contenido porque estás buscando trabajo, pues yo sé que en tal sitio buscan, etcétera, etcétera, etcétera. Además, como estamos hablando con esas personas por privado, cuando nosotros empecemos a escribir, a esas personas nuestros posts les van a aparecer por el algoritmo mucho más fácilmente. Cuando agreguemos, repito, siempre agregar y conectar con cabeza, es decir, a personas con intereses similares a los nuestros o con intereses similares al contenido que vamos a crear. No gente por gente. ¿Por qué? Porque si no, esto nos va a tirar abajo cuando empecemos a crear contenido, porque se lo enseñará a las personas que seguimos, a las personas que nos siguen, y no les gustará, no interactuarán, ni siquiera lo leerán, y los posts pasarán invisibles ante los ojos de la gente. A partir de aquí, una vez que ya estamos empezando a crear esa comunidad y empezamos a leer, ahí hay que empezar no solo a leer para nutrirnos de lo que va el post, sino empezar a inspirarnos con cómo es la forma en la que escriben. No para copiar, sino para inspirarnos. Es decir, estar atentos a sus métodos, la forma en que lo hacen, cómo utilizan, pues por ejemplo, si utilizan más carruseles, si utilizan más fotos, si utilizan más vídeos, cómo son sus hooks, que son las 2 primeras líneas del post, cómo cierran los posts, qué tipo de lenguaje utilizan, si utilizan iconos, si utilizan bullet points, la estructura del texto, etcétera, etcétera. Y ya por último, y no menos importante, es interesante juntar esta creación de contenido en LinkedIn con Canva. ¿Por qué? Porque podemos subir muchos tipos de contenidos a LinkedIn. Podemos subir vídeos, podemos subir fotos, podemos subir carruseles, pero a todos ellos yo les daría una pequeña edición para que al final sean detectados como nuestros. Es decir, si es una foto, pues le ponemos un marquito con nuestros colores o con algo similar a nuestro estilo. Si es un vídeo, pues similar. Y si es un carrusel, pues lo mismo, siempre usando las mismas tipografías, los mismos colores, etcétera, etcétera. Sabemos un poco cómo va todo esto. ¿Por qué? Porque, repito, esto significa que va a ser más fácil que os identifiquen por esos colores, por esas tipografías y por ese estilo. Y al final, bueno, pues ya lo sabéis, Canva al final es una herramienta muy sencilla de utilizar que, aunque no tengamos muchas nociones de diseño, pues es la que recomiendo porque con muy poco tiempo y con muy poco conocimiento, pues podemos sacar cosas adelante bastante, no digamos profesionales, pero sí semiprofesionales. ¿Por qué? Porque las cosas vienen, llamémoslo así, como precocinadas. Y entonces al venir precocinadas, pues bueno, nosotros solo tenemos que, como quien dice, ponerlos en el microondas, es decir, tocar 3-4 cosas, modificar el texto, modificar los colores, añadir nuestra foto, añadir nuestro texto y más foto y listo. Y bueno, pues ese es un poco el resumen de lo que tenemos que hacer antes de empezar a crear contenido. Por supuesto, lo que estoy diciendo en la parte de Canva, pues elegir nuestros colores, nuestras tipografías. Bueno, ya como ya hemos leído, como ya hemos visto, pues nos servirá para elegir unos colores, unas tipografías, un estilo de lenguaje, pues un poco que sea similar al de otros, pero no igual, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues, a mí, por ejemplo, me llevó ese verano en el que os digo que empecé a crear contenido de 2023, me llevó ese julio y ese agosto, que fue un poco cuando hice un poco esos pasos previos. También os digo, a la hora de leer, no solo hace falta que leáis a gente del contenido que vais a crear, otro truco que os doy es que hay muchísima gente en LinkedIn que escribe de cómo escribir en LinkedIn. Es decir, es un contenido muy bueno para leer, sobre todo al principio. A mí ahora ya me cansa, lo reconozco, pero al principio viene muy bien para, bueno, ir cogiendo un poco toma de contacto de qué es lo que en ese momento está triunfando y, bueno, llevarnos algunos trucos. Así que nada, este es el episodio 1 de cómo llegar a 10.000 seguidores en LinkedIn y, bueno, transmitiros un poco qué cosas hice para llegar a ellos y, bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio, que ya os daré los pasos una vez tenemos la estrategia y ya nos vamos a lanzar. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Es la mejor forma de apoyar el podcast, hacer que crezca y, por supuesto, ayudar a otros. Si quieres contactar conmigo por cualquier motivo, puedes hacerlo por correo electrónico a hola@marketinginfluencers.com o en cualquiera de las redes sociales del podcast o las mías personales. Todos los enlaces están en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio. Nada más. Adiós.